Hola, ¿qué tal a todos? Dios me los bendiga. Les saludo grandemente desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Les habla su servidor y amigo Efraín Jesús Benavides Martínez. Y bueno, te cuento que estoy actualmente trabajando en los ministerios de Iglesia Jerusalén, aquí mismo en Ciudad Madero, Tamaulipas, en México. Y también pertenezco a la plataforma de empoderamiento. Y el día de hoy te voy a hablar de una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ti, varón, que estás escuchando, que estás atendiendo este llamado. Es una palabra de Dios que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, no solo para que lo recibamos y lo escuchemos, sino para que lo pongamos en práctica. ¿Cuántas veces nosotros como varones nos hemos propuesto ser exitosos, lograr cosas en nuestra vida? Y a veces por una u otra razón tratamos de intentarlo y a veces sentimos que no podemos. Y déjame te cuento una historia de alguien que en algún momento dado pensó que podía hacerlo, pero se dio cuenta que solo no podía. Y fue cuando decidió voltear su mirada a Jesucristo. Fue cuando decidió dejar de hacer las cosas a su manera para hacerlas a la manera del Señor. Te estoy hablando del libro de Josué en la Biblia. Él fue una persona que se esforzó, que fue muy valiente y que hizo grandes cosas. Y vámonos rápidamente a la Biblia, en el libro de Josué, en el capítulo 1, nosotros encontramos en el versículo 9 el enigmático y muy conocido versículo que yo creo que todos hemos escuchado, que Dios le dice así a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y sabes que esa palabra muchas veces nosotros la necesitamos, no solo para darnos un aliento o una palmadita de sigue adelante, síguelo intentando, sino por el hecho de saber que siempre necesitamos uno de los otros. Y en ese momento Josué es cuando tenía que tomar decisiones. Dios lo estaba llamando al fragor de la batalla espiritualmente y posteriormente físicamente para que pudiera conducir a su pueblo de un lugar a otro. Sabemos la historia que cuando Moisés hace falta en dirigir al pueblo de Israel, Dios decide levantar a Josué y hacer que él fuera el sucesor del pueblo de Israel como líder. Y todos sabemos que dentro del liderazgo siempre hay grandes responsabilidades. Y tú y yo como hombres de Dios entendemos que esto es importante. Las responsabilidades no solo son las personales, también están las de tus hijos, tu familia, tu esposa, toda la gente que está a tu alrededor, inclusive tu trabajo, y todo ello requiere una responsabilidad. Pero a veces nosotros batallamos en hacer caso a las cosas, en esforzarnos y en dedicarnos, y a veces no escuchamos esa voz que viene de lo alto, pero sí queremos lograr todo. Te puedo decir en este precioso momento que no siempre vamos a lograr todo conforme nosotros queramos. Todo va a ser conforme al propósito y el plan que Dios tiene en nuestra vida. Y Josué se sentía inseguro. Fíjate que Josué se sentía que no podía hacer las cosas. Inclusive muchas veces llegó quizás a dejar de querer intentar continuar adelante. Yo te pregunto en este momento, ¿cuántas veces tú te has sentido así? Yo me he sentido así en muchos momentos, pero créeme que en cada una de esas batallas donde he querido o he pensado o he intentado hace tiempo atrás dejar de seguir luchando, dejar de seguir adelante, es cuando me he hincado de rodillas, he abierto mi corazón, he escuchado la voz del Padre y he decidido realmente seguir adelante. Y en este momento, en este precioso instante, yo te invito a ti, amigo, hermano que me escuchas, que seas bendecido primeramente por Dios Padre, pero que también atiendas a la voz de su precepto, que para lograr muchas cosas en la vida es necesario también morir algunas otras, hablando en el sentido espiritual. Debemos de sacrificar unas tantas para poder avanzar. Josué no solo sacrificó su propia carne, sacrificó su propio tiempo, dejó de parte a parte de su familia, y él tuvo que tomar decisiones para continuar con la encomienda que Dios le dio. Obviamente durante el camino Dios lo fue procesando, fue trabajando, fue creciendo su familia y fue recibiendo de las bendiciones de Dios, pero él se sentía inseguro, él se sentía que era temeroso, que no podía hacer la encomienda. Y vaya, que te puedo decir, imagínate tener que estar al frente de miles y miles de personas. No es una tarea fácil. A veces nosotros con nuestra propia familia no sabemos qué hacer o qué decidir. Ahora imagínate, miles de familias, es complicado. Pero sin embargo fue una tarea que Dios le dio y era una tarea santa, era un trabajo que solamente él podía hacer porque él reunía las características. Pero ¿sabes cuáles son esas características? Unas que te voy a pasar a continuación. Dios le dijo en el libro en Josué, en el capítulo 1, que se esforzara y que fuera valiente, pero también le recomendó que no tuviera temor. Porque muchas veces tú y yo podemos ser esforzados, pero a veces dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda porque el temor nos inunda. Y déjame te digo, querido amigo y hermano, que el temor te puede paralizar.
Y muchas veces es el que hace que ahí donde tú estás no continúes hacia adelante, no sigas haciendo lo que Dios quiere y te paraliza y no te deja hacer las cosas. Decimos coloquialmente, no me deja avanzar. Y lo que Dios quiere es que entendamos que aunque tú y yo no somos Josué, ni tampoco estaremos quizás en sus zapatos nunca, pero debemos de ser igual, debemos de esforzarnos, debemos de meditar en su palabra, de escuchar su voz y de aceptar que si nos esforzamos y que si somos valientes, entonces Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el primer punto que te quiero comentar para ser exitosos, como lo logró Josué también, es entender que primero Josué fue llamado al servicio para Dios. Tú y yo tenemos que ser llamados a ese servicio. Y el servicio al cual Dios te ha llamado y me ha llamado a mí pueden ser varias cosas. Hablando en el punto de la iglesia, puedes realizar muchas tareas que Dios te haya encomendado espiritualmente y físicamente. Y por ahí decía un pastor de hace mucho tiempo, desde barrer el patio e inclusive el espacio de la iglesia, es una tarea que Dios nos deja. Somos iguales los que barremos, los que limpiamos, los que acomodamos las sillas, las bancas, a los que estamos arriba también predicando, orando, ministrando. Dios nos llamó a todos por igual, pero Dios nos asigna diferentes tareas. Y el propósito de poder también ser hombres valerosos y exitosos es entender el llamado al que Dios nos ha dado o nos ha encargado como una tarea. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Cuál ha sido la tarea que Dios te ha encomendado, amigo? En esta tarde te pregunto, ¿cuál ha sido tu encomienda? Solamente tú y Dios la sabe. Solo te pido que esa encomienda, esa tarea que Dios ha dejado en tu tiempo, en tus manos, sobre de ti y en ti, la realices con tanta dedicación como si fuera lo más preciado que tú tienes. Porque a pesar de que puedas sentirte falto en algo o inseguro, siempre Dios estará contigo en todas las áreas de tu vida. El segundo punto muy importante que nosotros podemos ver es el hecho de que Dios le mostró claramente esa tarea que él debía de realizar. Y así como tú y yo tenemos diversas tareas, siempre trabajaremos en esa parte. La tarea viene de parte de Dios. Y Él nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Recordemos que trabajamos y pertenecemos a un cuerpo, pero cada parte de nuestro cuerpo tiene diversas funciones. Mi mano derecha no siempre hace lo mismo que mi mano izquierda. Así lo mismo mis pies y también mis ojos y mis oídos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene funciones distintas. Tú y yo también tenemos funciones distintas. Otro punto es el hecho de entender que Dios le dio una gran promesa a Josué. Pues Dios también a ti y a mí nos ha dado una promesa. ¿Y sabes cuál es la primera promesa que nos ha dado? Que si somos fieles y seguimos en su camino, entonces el Señor seguirá bendiciéndonos y llevándonos de gloria en gloria. La primera promesa es el hecho de entender que porque Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, Él prometió darnos vida a través de su sacrificio. Y si tú y yo lo entendemos, entonces somos parte de esa grande promesa. El otro punto es el hecho de entender que recibimos la confirmación de nuestras victorias. Josué fue una persona de guerra, fue una persona de liderazgo, fue una persona preparada también en el área de batalla, pero principalmente nuestra batalla y la batalla de él y de todos es la espiritual. Debemos de entender que Dios nos entrega en nuestras manos la victoria, pero de la victoria de aquello que nos ha costado, la victoria de aquello que hemos perseguido, porque es importante entenderlo y recibirlo en nuestro interior. ¿Cuál es la victoria que en este momento a ti te falta quizás obtener? Probablemente salir de algún problema, probablemente salir de alguna situación. Yo no sé por cuál situación estés pasando, pero por lo que tú estés pasando, sí te digo que el mismo Dios que estuvo y dirigió a Josué es el mismo Dios y Padre Celestial que está contigo y conmigo en este momento. Y así como muchas veces hemos batallado para obtener cosas, Dios promete siempre darnos la victoria, porque es un Dios poderoso, es un Dios fiel. Él nunca falla, Él nunca cambia, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Otro punto antes de terminar es el hecho de entender que Dios da órdenes a nosotros. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Son dos órdenes y no había marcha atrás. Y el hecho de entenderlo y la clave de poder decir que somos victoriosos y que vamos hacia el éxito es el hecho de escuchar y de obedecer. A veces nosotros escuchamos pero no obedecemos, y lo que Dios quiere es que no estemos solamente oyendo o recibiendo, sino que con lo que escuchas y recibes lo pongamos en práctica. Y en este momento es a lo que yo te invito, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás oyendo en este momento, a que todo lo que tú y yo recibamos de parte de nuestro Dios lo pongamos en práctica, lo llevemos a la ejecución, que es lo que nos interesa. Entendamos por último que el fundamento del éxito es la palabra de Dios. En ella encontraremos palabras de
de vida eterna. En ella encontraremos la guía que debemos seguir. En ella encontraremos esa parte que llena nuestro interior para que podamos tener un éxito completo. Así que a pesar de tus inseguridades o de mis temores o de tus fallas o de que muchas veces queremos abandonar el barco, como luego decimos coloquialmente, siempre recuerda que hay una parte que Dios nos ama, que nos quiere usar, que nos quiere transformar, que nos quiere llevar a nuevas alturas, y es el hecho de entender de que a pesar de mis fallas, de mis errores o de las tuyas que hayas tenido, Dios nos ha escogido para llevar esta tarea santa en el nombre de Jesús. ¿Queremos tener éxito en nuestra vida? Como Josué lo logró. Dios le dio pautas y él obedeció. Dios le habló y él escuchó. Dios le dio órdenes, él se sujetó e hizo lo que Dios quería. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y fíjate bien interesante para terminar. Dios nos da la orden de que nos esforcemos y de que seamos valientes. Josué tomó el mando del pueblo de Israel, continuó con él y obviamente libraron muchas batallas. Dios estuvo en medio y con ellos por siempre y lograron llegar a su objetivo, que era la tierra prometida. ¿Cuántas veces tú y yo estamos intentando lograr algo y nos quedamos a mitad? Porque a veces podemos ser valientes, pero no somos esforzados. La combinación del esfuerzo y la valentía es lo que trae por consecuencia que la mano de Dios se mueva a tu favor, a tu beneficio y te otorgue la bendición. Entonces, esforcémonos, seamos valientes y entendamos que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Te bendigo en el nombre del Señor. Deseo que tengas un excelente y bendecido día. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y todo lo que tú hagas sea de prosperidad, de abundancia y de bendición en el nombre de Jesús. Te invito también a que sigas observando nuestros videos y sigas recibiendo estas palabras que vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así como he sido bendecido en este momento para compartirte, te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.